Hola, buenas, saludos cordiales. Estamos aquí para hacer la valoración por parte del Grupo Municipal de Dignidad Ciudadana, la valoración relativa al último pleno celebrado, el pleno ordinario de este mes de octubre. Hay que decir que en el pleno se incluyeron una serie de puntos como mociones de los grupos políticos. Me imagino que cada uno de ellos habrá explicado sus posturas. Uno relativo al Parque Mere, allí donde el Parque Sol, en la zona de Parque Sol, otro relativo a temas de viviendas sociales, otro relativo a un contador de víctimas de violencia de género y luego otro relativo a los sucesos ocurridos en el Club Fantasy de nuestra localidad. Pero ya digo, son mociones presentadas por los grupos políticos, como entiendo que ellos habrán estado debatiendo, no, explicando sobre las mismas. Yo voy a centrarme, creo, en los dos puntos más importantes que se llevaron al pleno ordinario, aparte de lo de siempre, de los informes y todo lo que son ruegos y preguntas por parte de los grupos de la oposición al equipo de gobierno. Repito, me voy a centrar en los dos puntos más importantes que realmente ocupaban el peso de este pleno ordinario. En primer lugar, traíamos, y de hecho ha estado impulsada desde el departamento que yo dirijo, el área de recursos humanos del ayuntamiento, traíamos, como digo, la modificación de la relación de puestos de trabajo, de la conocida como RPT, y era una cuestión de lógica por un lado y por otro lado de justicia. Y me explico. Veníamos de las RPTs anteriores que se habían producido en el año 2021 y luego una modificación en el año 2023 y ahora entrábamos nosotros como equipo de gobierno nuevo y lo primero que vimos desde el área de recursos humanos era un poco de puzzle. Y utilizo esta expresión para decir, a la hora de definir qué puestos de trabajo tenemos en el ayuntamiento, cómo están descritos, qué características tienen, qué funciones cumplen, era un poco galimatías. Existían unas fichas del año 2018, hablando de esos puestos de trabajo, posteriormente se hicieron otras del año 21, más tarde hubo otras del año 23. A la hora de buscar unas funciones realmente te perdías un poco, sobre todo por la falta de, vamos a decirlo claramente, de la transparencia que hubo en aquellas tramitaciones y desarrollos de aquella relación de puestos de trabajo de los años anteriores. Objetivo de este nuevo equipo de gobierno era, vamos a centrar este tema, vamos a organizar, vamos a dejar las cosas claras, que cada trabajador y ustedes mismos como ciudadanos puedan saber qué es lo que hace un trabajador en su puesto y las funciones que vengan definidas, qué es lo que cobra un trabajador en ese mismo puesto por la valoración que se hace de los mismos y, en definitiva, transparencia, que es lo que pretendemos. Hemos hecho una modificación importante, en el sentido de afectar a más del 50% de la plantilla en cuanto a esos puestos. Hemos hecho corregir, me gusta utilizar a mí la expresión de solucionador de problemas. ¿En qué sentido? De fichas de trabajos o de puestos de trabajo que no estaban elaboradas y que por lo tanto es como si no existiese el puesto de trabajo, sin embargo había un trabajador o hay un trabajador desarrollándolo, no contaban con esa ficha de definir qué funciones, qué características, en definitiva, qué es lo que representa ese puesto de trabajo para el ayuntamiento. Bueno, pues no estaban hechas en su día, por los motivos que sean. No quiero entrar a valorar por qué fue, y una labor nuestra, solucionar un problema, era vamos a sacar esas fichas y así lo hemos hecho. Las hemos traído al pleno, las fichas nuevas, hemos modificado varias teniendo en cuenta lo alegado por los propios trabajadores en determinadas situaciones, han presentado sus alegaciones hablando de cuestiones relativas a su puesto de trabajo en cuanto a valoración, en cuanto a funciones, y hemos tratado de traer todo eso y aportar algo nuevo al ayuntamiento. Y ese nuevo es algo de consenso, algo de concordia. ¿Por qué digo esto? Porque tras muchas mesas de trabajo, 3 concretamente, maratonianas, como digo, porque eran mesas comenzando a las 9 de la mañana, terminando a las 3 de la tarde y por la tarde de 5 hasta las 9:30, 10 de la noche, en definitiva, digo, tras mucho trabajo se llegó a un acuerdo en la mesa de negociación, un acuerdo mayoritario con todos los miembros de los representantes sindicales, excepto uno, los representantes del CESIF, que se abstuvieron. Todo el resto votó a favor de estas modificaciones consensuadas, ya digo, por la parte empresarial y por la parte de la representación de los trabajadores y, en definitiva, pudimos aunar y traer una modificación consensuada por todos. Y al final ha tenido su reflejo en dos puntos muy importantes. Primero, un incremento para los trabajadores que se modifican sus fichas de 116.000 euros en cuanto a las retribuciones que tienen. Y no se asusten ustedes que están viendo esto porque no piensen, ahora pagamos 116.000 euros más. No, es un modo de buena gestión en el sentido de que esos 116.000 euros no implican una disminución de lo que es todo el importe que se destina en el ayuntamiento al pago de las nóminas, al pago de las pagas extras, al pago de las productividades, de las gratificaciones que pueden existir. No, no existe esa disminución
porque lo único que hemos hecho ha sido gestionar bien. Y me explico también. Gestionar bien significa que donde teníamos a lo mejor puesto 2, cuando realmente era necesario poner 1, lo que hacemos es poner 1. De ese modo, el otro, la otra parte, nos sirve para esa gestión y poder destinarlo a estas mejoras que están destinadas, como digo, al resto de los trabajadores. En definitiva, es una buena gestión, nos da para incrementar esos 116.000 euros en las retribuciones de nuestros trabajadores. ¿Y cuánto le cuesta al ayuntamiento? Realmente se lo digo, 0, porque sigue el capítulo 1, que es donde viene todo lo que se recoge, que va a haber que pagar durante un año, por ejemplo, el año 2025, para todo el personal del ayuntamiento y, repito, todo lo que va en las nóminas, todo lo que puede ser una gratificación por horas extras realizadas, todo lo que puede ser productividades que se desarrollen por parte de los trabajadores, los pagos a la seguridad social, todo eso, el importe total representaban en el año 2024 7.365.000 euros. Repito, 7.365.000 euros. Para el año 2025, conforme a todo lo que les he dicho, conforme a ese incremento de 116.000 euros del que he hablado, creando nuevos puestos de trabajo como se van a crear y que vamos a incorporar gente nueva en el ayuntamiento, el coste del capítulo 1, lo que va a tener que salir del ayuntamiento para pagar todo eso, va a ser 7.360.000 euros. Repito otra vez, 7.360.000 euros, es decir, 5.000 euros menos que el año anterior. Y vuelvo a repetir, creamos nuevos puestos, incrementamos retribuciones de trabajadores. En definitiva, creo que se traduce en una buena gestión económica, en este caso, que creo que podemos hacerlo. Sencillamente hay que estudiar, mirar y valorar todo lo que tenemos que realizar para que esa posición llegue a buen puerto, como ha sido, porque luego cuando tenemos y traemos al Pleno lo que fue esta propuesta, en la que consideramos, por un lado, esa mejora de los trabajadores y luego, por otro lado, también una mejora de los habilitados nacionales, que es otro punto, de tanto el puesto de secretaría como el de vicesecretaría, lo mejoramos considerablemente en cuanto a sus retribuciones económicas, para que realmente la gente que es habilitada nacional, hablo de secretarios, hablo de interventores, hablo de tesorería, cuando miren Miguel Turra no digan: no me interesa ir a Miguel Turra porque la retribución es baja comparado con otras poblaciones de menor calibre que Miguel Turra. Y hay que decirlo claramente también. Eso es algo, un defecto histórico de este ayuntamiento, de pagar mal a los habilitados nacionales. Bueno, pues también hemos querido corregirlo, mejorando esas retribuciones para ellos, y veremos las consecuencias. Las consecuencias serán que habrá bastantes personas interesadas en venir a trabajar a Miguel Turra por el atractivo que va a tener ese puesto de trabajo desde el punto de vista económico y esperemos que también desde el punto de vista de la propia relación laboral que se puede dar en el mismo. Lo dicho, traíamos al Pleno estas propuestas y al final conseguimos el apoyo del resto de los grupos políticos del ayuntamiento y conseguimos un acuerdo sacado adelante por unanimidad. Me enorgullece, porque bueno, es verdad que he llevado yo las riendas de todo este proceso y me enorgullece conseguir lo que es ese acuerdo por unanimidad, porque es algo muy importante y por eso digo que en esta valoración me voy a centrar en estos dos puntos que son, creo, bastante importantes, aunque el resto no lo sea, pero estos tienen mucha enjundia porque estamos hablando de lo que son las relaciones laborales en el ayuntamiento. Tenemos una plantilla cercana a las 200 personas, estabilizándola además a día de hoy, y creo que es muy importante que esas personas se sientan bien tratadas, se sientan bien retribuidas, porque todo eso redunda en el beneficio del ayuntamiento y, por consecuencia, redunda en el beneficio suyo. Cuando tenemos trabajadores que están más a gusto porque están bien retribuidos y saben perfectamente lo que tienen que hacer, veremos resultados en las calles, veremos resultados en los jardines, veremos resultados, en definitiva, en todas las áreas del ayuntamiento, y ese es el deseo de este equipo de gobierno. Lo dicho, aprobada por unanimidad esta modificación de relación de puestos de trabajo, y otro punto que era el segundo, vamos, el tercero realmente en el orden del día, relativo a modificación de crédito por suplemento de crédito. Importe cercano a 400.000 euros, de lo que estamos hablando, que ha sido necesario suplementar. El suplemento de crédito significa que hay que hacer frente a unos gastos que impepinablemente, y valga la expresión, no se pueden demorar hasta el año siguiente, sino que hay que pagarlos en esto. Gastos imprevistos que no podían haberse previsto en un principio y, por lo tanto, presupuestariamente no estaban contemplados en un principio, pero se contemplan y, en definitiva, se dotan esas partidas para poder hacer frente a los mismos. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora? 400.000 euros, de los que una parte viene por el tema del agua, por el tema del RSU, en definitiva una serie de gastos que se han incrementado y hay que hacer frente a los mismos, pero también nos encontramos con una
iba a decir sorpresa, pero bueno, ya aquí muchas veces las cosas no te sorprenden. Y es una sanción impuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social al Ayuntamiento de Miguel Turra por una serie de hechos acaecidos en el año 2015, en abril del 2015, es decir, cuando todavía era alcalde de la localidad Román Rivero, y son unos hechos de acoso laboral entre un superior con un trabajador que derivan en una baja laboral del trabajador, que posteriormente se considera como un accidente laboral, no como una baja por enfermedad común, sino como un accidente laboral, y en consecuencia, cuando se produce un accidente laboral, la empresa, en este caso el ayuntamiento, tiene que tener implantadas antes, lógico, una serie de medidas de seguridad para que el accidente no ocurra. Cuando hablamos del acoso no es lo mismo que cuando alguien está subido en un andamio y tiene que llevar un arnés por si se cae y que no tenga riesgo físico, lo que es ese incidente, ese accidente, por utilizar bien la expresión. En el caso del acoso hay una serie de medidas, como por ejemplo la existencia de un protocolo de acoso, la adopción de una serie de medidas más organizativas por parte del ayuntamiento. Bueno, ¿qué ocurre en este caso? Ya digo, del año 2015, estando de alcalde Román Rivero, se produce ese evento, se causa la baja por parte de este trabajador en abril del 2015, posteriormente se le declara una incapacidad temporal que se convierte más tarde en una incapacidad permanente absoluta. Cuando se produce esto de la incapacidad permanente absoluta, se procede por parte de la Inspección de Trabajo a comprobar cuáles son las medidas que el ayuntamiento tenía, mejor dicho, implantadas en ese momento. Y se comprueba que de todas las medidas que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales te pide para evitar que esas situaciones se puedan producir, no están implantadas, no se hace. Pero es que estamos en el año 2015 y cuando se empieza a actuar, por llegar y decirlo claro, para corregir eso e implantar esas medidas que nos está exigiendo la ley, la de prevención de riesgos laborales, eso va ocurriendo, ocurre mejor dicho ya en el año 2021, es decir, desde el 2015 hasta el 2021, aquí como si se mirase para otro lado, como si no fuese a ocurrir absolutamente nada. Pasa la alcaldía del ayuntamiento por las manos de Román Rivero, por las manos de Victoria Sobrino y por las manos de Laura Arriaga. Tres personas que tienen en común una cosa, y ustedes mismos se lo dejo ahí para que sepan qué cosa es. Tres personas. Y consecuencias de todo esto, cuando pasa el tiempo y hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ya llega y dice efectivamente accidente laboral, efectivamente no había medidas de seguridad implantadas por el ayuntamiento, efectivamente no se ha corregido durante todo este tiempo a pesar de las advertencias. Conclusión, una cosa que se llama recargo de prestaciones. Al trabajador le corresponde cobrar una cantidad, pero además se incrementa en un 40% más, que tiene que salir del bolsillo de todos ustedes. De todos los ciudadanos de Miguel Turra tiene que salir 220.000 euros por no haber hecho bien las cosas en su momento. Y hay que dejarlo muy claro. Hay 220.000 euros que tienen que salir de la hucha, que tenemos ahí, que es lo que siempre se forma de remanente, de tesorería para gastos como estos que ocurren. Ahí está, podía haberse utilizado para otra cuestión, pero no. Hay que utilizarlo para pagar una sanción impuesta por la Seguridad Social porque el Ayuntamiento de Miguel Turra durante muchos años y durante 3 legislaturas distintas no hizo lo que tenía que hacer en cuanto a medidas de seguridad de sus trabajadores. Es grave el asunto, es una cantidad muy importante. ¿Se puede hacer frente? Sí, como lo vemos, por esa modificación de crédito, pero creo que esto realmente va a dar más juego en el sentido de decir aquí por qué se ha mirado para otro lado y en su día no se adoptaron o no se asumieron las responsabilidades que creemos que se deberían haber asumido por determinadas personas, tanto que estaban al frente de todo lo que es el ayuntamiento, y hablo de alcaldías, como personas que podían estar al frente de determinadas concejalías que son las que tienen que estar pendientes de que todo esto no ocurra y que al final, repito, sean ustedes que con sus impuestos, con los tributos y demás, contribuyan para pagar estos 220.000 euros, que es una receta que nos ha venido de la Seguridad Social gracias a los gobiernos socialistas de los últimos años. Muchas gracias.